Biblioteca erudita, libros de gran valor y conocimiento. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en Biblioteca erudita. Hoy tenemos el placer de explorar el libro de animales a dioses, Sapiens, escrito por Yuval Noah Harari. Este es un libro que nos lleva a través de un viaje increíble sobre la historia de la humanidad, desde nuestros humildes comienzos como una especie más del reino animal, hasta convertirnos en los dominantes señores del planeta Tierra. Yuval Noah Harari nos propone entender cómo, a lo largo de miles de años, hemos evolucionado en nuestros pensamientos, nuestras estructuras sociales y nuestras capacidades tecnológicas, lo que ha transformado radicalmente nuestra vida y nuestro entorno. A través de este libro, Harari busca ofrecernos una visión clara de por qué somos como somos y cómo nuestros antepasados influenciaron el mundo que conocemos hoy. En este video no solo abordaremos los puntos clave de la obra, sino que también desglosaremos algunos de los momentos más significativos de nuestra historia según Harari. Este análisis nos ayudará a comprender mejor las decisiones que tomamos como especie y hacia dónde podríamos dirigirnos en el futuro. Prepárate para un recorrido fascinante por la historia de la humanidad. Comenzamos ya. Hace 13.500 millones de años, el universo comenzó con el Big Bang, dando origen a la materia, la energía, el tiempo y el espacio. 300.000 años después, los átomos y moléculas se formaron, y en la Tierra, hace 3.800 millones de años, estas moléculas dieron lugar a organismos vivos. Los humanos, específicamente los Homo sapiens, emergieron hace 70.000 años, desarrollando culturas complejas. La historia humana ha sido moldeada por 3 revoluciones: la cognitiva, la agrícola y la científica. Los Homo sapiens, sin embargo, no siempre fueron especiales. Durante millones de años, los humanos eran criaturas insignificantes, no más influyentes que gorilas o medusas. La humanidad es parte de la familia de los grandes simios, con parientes cercanos como los chimpancés. Hace 6 millones de años, una hembra de simio tuvo 2 hijas, una se convirtió en el ancestro de los chimpancés y la otra, nuestra abuela común. Hubo un tiempo en que varias especies del género Homo convivieron en la Tierra, los neandertales en Europa, Homo erectus en Asia y Homo floresiensis en la Isla de Flores, entre otros. Sin embargo, hace unos 70.000 años, los sapiens comenzaron a expandirse por todo el planeta, reemplazando o mezclándose con estas otras especies. Aunque algunos neandertales y denisovanos dejaron rastros de su ADN en los humanos modernos, la mayoría de estas especies desaparecieron, dejando a los Homo sapiens como la única especie humana. El éxito de los sapiens se debió, en parte, a su habilidad para usar el fuego, que no solo les proporcionó calor y protección, sino que también les permitió cocinar, mejorar la digestión de los alimentos y liberar energía para un cerebro más grande. Esta habilidad para manipular el entorno, junto con su cerebro más desarrollado y su lenguaje único, permitió a los sapiens dominar otros animales y expandirse rápidamente por el mundo. Aunque convivieron varias especies humanas, los sapiens finalmente se convirtieron en la única especie sobreviviente, eliminando a los neandertales y otros humanos arcaicos. La razón de este éxito puede estar en su habilidad única para comunicarse, organizarse y adaptarse a diferentes entornos, lo que los hizo más eficaces que otras especies. Hace 150.000 años, los sapiens ya poblaban África Oriental, pero no fue hasta 70.000 años después cuando comenzaron a expandirse por el planeta, llevando a la extinción a otras especies humanas. En ese tiempo intermedio, aunque tenían nuestro mismo aspecto y cerebro, no lograron grandes hazañas ni crearon herramientas complejas. Parecían tener limitaciones cognitivas significativas comparadas con nosotros. La situación cambió hace 70.000 años, cuando los sapiens iniciaron una segunda oleada migratoria fuera de África. Esta vez, expulsaron a los neandertales y otras especies humanas, inventaron herramientas avanzadas y desarrollaron arte, joyería y religión. Este periodo marcó una revolución en sus capacidades cognitivas, permitiéndoles pensar y comunicarse de formas completamente nuevas. La causa de esta revolución cognitiva podría haber sido una mutación genética accidental que alteró las conexiones cerebrales,
dando origen a un lenguaje único que permitió a los sapiens compartir información de manera flexible y detallada. Mientras otros animales solo podían comunicar mensajes simples, los sapiens podían contar historias complejas, lo que facilitó la cooperación en grandes grupos y la creación de mitos comunes. Este lenguaje les permitió no solo comunicar información práctica, como la ubicación de un león, sino también inventar ficciones sobre dioses, naciones o derechos humanos, lo que les dio una capacidad sin precedentes para organizarse y colaborar en grandes números. Gracias a estos mitos, los sapiens superaron el límite natural de los grupos sociales, que ronda los 150 individuos, y pudieron formar ciudades y estados con miles o millones de personas. A diferencia de otros animales, cuya cooperación depende de lazos directos y limitados, los sapiens lograron crear redes de colaboración complejas basadas en creencias compartidas. La capacidad de los sapiens para crear ficciones también les permitió adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Esta flexibilidad cultural, basada en narraciones cambiantes, les dio una ventaja evolutiva decisiva sobre otras especies humanas. Mientras que los neandertales dependían de patrones sociales estables, los sapiens podían innovar rápidamente, comerciar a larga distancia y desarrollar técnicas de caza más eficientes, lo que eventualmente llevó a la desaparición de otras especies humanas. Desde entonces, los sapiens han vivido en una realidad dual, una realidad objetiva, formada por elementos físicos como ríos y árboles, y una realidad imaginada, construida a partir de mitos y creencias compartidas. Esta capacidad para crear ficciones y cooperar en gran escala ha permitido a los sapiens dominar el mundo. Nuestros antepasados cazadores-recolectores vivieron durante miles de años antes de la revolución agrícola. Para entender nuestra psicología, es crucial adentrarnos en sus mentes, pues muchas de nuestras características actuales se formaron durante esa era. Aunque hoy vivimos en ciudades y tenemos acceso a recursos abundantes, nuestra mente sigue adaptada a una vida en la naturaleza, lo que explica comportamientos como nuestra inclinación por los alimentos ricos en calorías, algo útil cuando esos alimentos eran escasos, pero problemático en el mundo moderno. Hay muchas teorías sobre la organización social de estos antiguos humanos. Algunos creen que vivían en comunas sin propiedad privada ni familias nucleares, donde la paternidad era colectiva. Otros, en cambio, defienden que la monogamia y la estructura familiar eran la norma. En todo caso, estos grupos eran diversos y su modo de vida dependía de muchos factores, como el entorno o la cultura local. Los cazadores-recolectores tenían muy pocos objetos materiales y una vida relativamente cómoda comparada con la de los agricultores que vinieron después. Pasaban mucho tiempo en actividades de ocio, y su dieta variada era más saludable que la de los futuros campesinos. Sin embargo, también había violencia, conflictos y prácticas duras como el sacrificio de ancianos o infanticidios en algunos grupos. Era un mundo de gran diversidad cultural y social, con estructuras jerárquicas en algunos casos y una igualdad sorprendente en otros. En cuanto a sus creencias, se cree que la mayoría de los cazadores-recolectores eran animistas, viendo a cada roca, árbol o animal como entidades con almas y voluntades propias. Pero no sabemos exactamente qué creían o qué relatos contaban, ya que no dejaron documentos escritos y las pocas pruebas que tenemos son difíciles de interpretar. Hay mucho que desconocemos sobre su vida espiritual, sus guerras y sus conflictos políticos. Lo cierto es que estos antiguos humanos, aunque vivieran en lo que percibimos como un mundo simple, moldearon el planeta de maneras que ni siquiera imaginamos. Crearon mitos, exploraron vastas regiones y cambiaron los ecosistemas mucho antes de que comenzara la historia escrita. Su legado es mucho más profundo de lo que pensamos. Hace 45.000 años, los sapiens lograron una hazaña nunca antes vista: cruzar océanos y colonizar Australia. Con barcas rudimentarias, se convirtieron en navegantes del Pacífico, adaptándose rápidamente a un ecosistema completamente nuevo lleno de animales gigantescos y extraños como canguros de 2 metros y leones marsupiales. En cuestión de milenios, la llegada de los humanos provocó la extinción del 90% de la megafauna australiana. Aunque algunos culpan al clima, las evidencias apuntan claramente a la caza humana y a la destrucción de hábitats mediante el fuego como las principales causas. Este desastre no fue un caso aislado.
Hace 16.000 años, Homo sapiens llegó a América y en menos de 2.000 años extinguió a decenas de especies, incluidos los mamuts, los felinos de dientes de sable y los perezosos gigantes. Estos primeros colonos demostraron ser sumamente adaptables y letales, cazando animales desprevenidos que nunca habían visto un depredador como el ser humano. La historia se repitió en Madagascar, Nueva Zelanda, las islas del Pacífico y otras regiones. La llegada de los sapiens siempre coincidió con una ola de extinciones masivas, eliminando a grandes animales y afectando todo el ecosistema. Antes de la revolución agrícola, la humanidad ya había causado la extinción de cerca de la mitad de los animales grandes del planeta. Incluso cuando comenzaron a asentarse, los humanos siguieron devastando la fauna local, empujando a muchas especies al borde de la extinción. Hoy vivimos en la tercera ola de extinciones, causada por la industrialización y la explotación de recursos. Pero esta destrucción comenzó mucho antes, desde los primeros cazadores-recolectores. Reconocer esta historia puede hacernos más conscientes de nuestra responsabilidad actual para proteger las especies que aún sobreviven, especialmente los grandes animales marinos, que ahora enfrentan un destino similar al de los mamuts y los perezosos gigantes. De no cambiar, los únicos grandes animales que quedarán serán los humanos y sus animales de granja. Durante 2,5 millones de años, los humanos vivieron como cazadores-recolectores, pero hace unos 10.000 años empezaron a domesticar plantas y animales, dando inicio a la revolución agrícola. Este cambio prometía una vida mejor, pero en realidad trajo más trabajo y menos bienestar. Las tareas agrícolas eran agotadoras, y la dieta basada en cereales no aportaba todos los nutrientes necesarios. La seguridad económica tampoco mejoró, las plagas y las sequías podían arrasar con las cosechas y provocar hambrunas. Además, la violencia aumentó, pues los agricultores no podían simplemente abandonar sus tierras ante una amenaza, como si hacían los cazadores-recolectores. En lugar de facilitar la vida, el trigo y otras plantas domesticadas manipularon a los humanos para que trabajaran más duro y multiplicaran su número, convirtiendo la abundancia en población y poder. A pesar de los dolores físicos y las penalidades, las personas se quedaron atrapadas en una trampa de lujo, adoptaron pequeños cambios que, acumulados, llevaron a una dependencia irreversible de la agricultura. La domesticación de animales como ovejas, cabras y gallinas, aunque aumentó su número, también significó una vida de sufrimiento y explotación para ellos. En muchos casos, los animales eran mutilados, castrados y obligados a vivir en condiciones inhumanas. Así, la revolución agrícola, aunque exitosa desde una perspectiva evolutiva, representó un desastre para el bienestar de los individuos, tanto humanos como animales. La historia muestra que a menudo el aumento del poder y el éxito colectivo de nuestra especie va de la mano con un gran sufrimiento individual. La revolución agrícola cambió radicalmente la forma de vida humana, encerrando a los sapiens en pequeños territorios que contrastaban con los amplios espacios de los cazadores-recolectores. Los campesinos vivían en islas artificiales creadas por ellos mismos, limitadas por sus campos y casas. Esta nueva realidad generó una fuerte preocupación por el futuro, las cosechas y las reservas de alimentos eran esenciales para sobrevivir, lo que llevó a un apego a la tierra y una vida de trabajo incesante. Con la agricultura, también surgieron los primeros excedentes de alimentos que sustentaron ciudades, reinos e imperios. Aunque esto permitió la construcción de redes de cooperación masiva, como las del Egipto faraónico o el Imperio Romano, estas redes casi siempre se basaron en la explotación y la opresión de la mayoría. A pesar de los mitos que sostenían estos sistemas, como el Código de Hammurabi o la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el orden social siempre dependió de creencias compartidas que legitimaban jerarquías e injusticias. Estos órdenes imaginados, aunque no tengan una base objetiva, son necesarios para que millones de personas cooperen. El problema es que, al ser construcciones intersubjetivas, necesitan ser constantemente reforzados. Las creencias en derechos humanos, naciones y divinidades, aunque no sean realidades físicas, tienen un impacto profundo en la sociedad. Cambiar un orden imaginado implica convencer a millones de personas de creer en otro mito más poderoso. Así, nunca escapamos de nuestras propias prisiones imaginadas, sino que solo cambiamos sus muros. Los humanos no nacen sabiendo jugar al fútbol,
Aprenden las reglas y pueden jugar con extraños porque comparten ideas imaginarias sobre el juego. A pequeña escala, esto es sencillo, pero a gran escala, como en los reinos o iglesias, se necesita manejar más información de la que puede almacenar un cerebro humano. A diferencia de las abejas, cuyos comportamientos están codificados en su ADN, los humanos deben recordar y enseñar sus normas sociales, que no son innatas. Los primeros sistemas complejos de almacenamiento de datos, como la escritura sumeria, se inventaron para gestionar esta información. La escritura, creada para registros económicos y administrativos, permitió a los sumerios superar las limitaciones del cerebro humano, dando paso a ciudades y reinos. Los primeros textos eran puramente económicos, como la tablilla de Kusim, posiblemente el primer nombre registrado en la historia. La escritura evolucionó de un sistema parcial, limitado a información específica, a uno completo capaz de registrar cualquier tipo de dato, incluidas leyes y poesía. Este desarrollo permitió la expansión de complejas burocracias y el nacimiento de imperios como el de los incas, que usaban quipus para almacenar datos matemáticos. Sin embargo, estas técnicas burocráticas cambiaron la forma de pensar de los humanos, fomentando una mentalidad más compartimentada y menos asociativa. Más tarde, la invención de la escritura matemática y, finalmente, de la escritura informática binaria, transformó aún más el procesamiento de datos. Hoy, los números dominan y determinan las decisiones de gobiernos y corporaciones. Se habla de un futuro en el que la inteligencia artificial podría incluso volverse independiente, llevando la evolución de la escritura más allá del control humano. Tras la revolución agrícola, los humanos comenzaron a organizarse en redes sociales masivas mediante órdenes imaginados y la creación de la escritura. Aunque estas redes ayudaron a la cooperación, no eran justas, establecían jerarquías en las que los niveles superiores tenían privilegios mientras que los inferiores sufrían discriminación. Ejemplos de ello son el Código de Hammurabi y la Fundación de Estados Unidos, ambos basados en jerarquías como la de hombres sobre mujeres o blancos sobre negros. Estas divisiones, basadas en ficciones sociales, se presentaban como naturales e inevitables. Muchas sociedades han creado jerarquías aparentemente arbitrarias, como la casta en la India o el racismo en América, que se justificaron mediante mitos religiosos o pseudocientíficos. Estos sistemas a menudo perpetuaron círculos viciosos de discriminación. Una vez que una jerarquía se establecía, se reforzaba con el tiempo, volviéndose cada vez más rígida. Aunque algunas sociedades han intentado eliminar estas jerarquías, como ocurrió con la abolición de la esclavitud en América, los prejuicios raciales persistieron. La jerarquía de género es la más universal de todas, existiendo en todas las culturas conocidas desde la Revolución Agrícola. Aunque hombres y mujeres son diferentes biológicamente, muchas de las normas sociales que determinan lo que significa ser hombre o mujer son culturales, no naturales. La mayoría de las teorías sobre la dominancia masculina, como la de la superioridad física o la agresión, no explican completamente por qué los hombres han dominado históricamente. Mientras que en algunas especies animales las hembras cooperan para dominar socialmente, en los humanos, la dinámica ha sido diferente. En los últimos siglos, ha habido una revolución en los roles de género y los derechos, pero la historia del patriarcado sigue siendo un misterio, dejando muchas preguntas sobre por qué este sistema ha sido tan estable y universal a lo largo del tiempo. Después de la revolución agrícola, las sociedades humanas se expandieron y se hicieron más complejas, creando mitos y ficciones que establecieron instintos artificiales para mantener el orden social. Estos mitos, que forman lo que llamamos cultura, han cambiado constantemente a lo largo del tiempo, contradiciendo la antigua idea de que cada cultura era estable y homogénea. Las culturas humanas, al estar llenas de contradicciones internas, están en constante cambio. Un ejemplo de estas contradicciones es la tensión entre el cristianismo y la caballería en la Europa medieval, que dio lugar a fenómenos como las cruzadas y la literatura artúrica. En la era moderna, otra contradicción importante es la lucha entre la igualdad y la libertad individual, que ha sido un motor de cambio desde la Revolución Francesa. La historia muestra que las culturas no solo cambian internamente, sino que también tienden a unificarse.
A lo largo de milenios, pequeñas culturas se han fusionado en civilizaciones más grandes y hoy en día, casi todo el mundo comparte un sistema global interconectado en lo político, económico y científico. Aunque esta cultura global no es homogénea, las influencias mutuas y la interdependencia son innegables. Esta tendencia hacia la unificación global comenzó a consolidarse en el primer milenio antes de Cristo, con la aparición de órdenes universales, el económico, monetario, el político, imperial y el religioso, religiones universales. Estos órdenes fueron promovidos por comerciantes, conquistadores y profetas, quienes vislumbraron la posibilidad de un mundo unificado, algo que los antiguos humanos no podían imaginar. De estos tres, el dinero ha sido el más exitoso en unir a la humanidad, superando las barreras de religión y política, convirtiéndose en el mayor conquistador de la historia. Cuando Hernán Cortés y sus conquistadores llegaron a México en 1519, los aztecas se sorprendieron por la obsesión de los españoles con el oro. Para los aztecas, el oro tenía un valor estético, pero no entendían su importancia en la economía europea, donde había desencadenado guerras y conflictos durante siglos. Incluso en las batallas entre cristianos y musulmanes, los adversarios se mataban entre sí por razones religiosas, pero también utilizaban las monedas del enemigo para comerciar, demostrando que el valor del oro superaba las diferencias ideológicas. Los cazadores-recolectores no usaban dinero, compartían bienes y servicios dentro de su grupo mediante favores y obligaciones. Sin embargo, a medida que las sociedades se volvieron más grandes y complejas, este sistema dejó de ser eficiente. El trueque, una solución inicial, también presentaba limitaciones, pues requería que ambas partes quisieran lo que la otra ofrecía. Para solucionar estos problemas, se creó el dinero, una revolución mental que permitió intercambiar bienes y servicios de manera más eficaz. El dinero puede adoptar diferentes formas, monedas, conchas, cigarrillos, y en la actualidad, la mayoría de las transacciones son electrónicas. Su valor no reside en su material, sino en la confianza que las personas depositan en él. Así, la economía global se ha unificado alrededor del dinero, un medio universal de intercambio que permite convertir, almacenar y transportar riqueza. A lo largo de los siglos, esta confianza permitió la creación de mercados dinámicos y redes comerciales extensas. El dinero se basa en dos principios universales: la convertibilidad de cualquier cosa en dinero y la confianza mutua en su valor. Aunque estos principios fomentan la cooperación global, también pueden corromper valores humanos fundamentales, como el honor o la moralidad. Las sociedades siempre han intentado equilibrar los beneficios del dinero con la necesidad de preservar sus tradiciones, religiones y valores. Finalmente, aunque el dinero ha jugado un papel crucial en la unificación de la humanidad, no es el único factor. Para entender cómo miles de culturas aisladas se unieron en una sola aldea global, también es necesario considerar el poder del acero y la influencia de las armas. En el siglo II a.C., los romanos, que ya dominaban el Mediterráneo, encontraron resistencia en Numancia, una pequeña ciudad en el norte de Iberia. Aunque finalmente fue vencida tras un largo asedio, Numancia se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad. Irónicamente, esta ciudad, ahora celebrada por los españoles, fue casi totalmente borrada de la historia por Roma, y su historia solo ha llegado hasta nosotros a través de relatos romanos. Los imperios, como el romano, se caracterizan por gobernar sobre numerosos pueblos diversos y tener fronteras flexibles, permitiendo la expansión sin alterar su estructura. Aunque hoy imperialista es una palabra negativa, históricamente los imperios han sido duraderos y eficientes, facilitando el intercambio cultural, la expansión tecnológica y la creación de culturas híbridas. Esta fusión ha dado lugar a muchas de las identidades culturales que conocemos hoy, aunque a menudo a través de la violencia y la conquista. El primer gran imperio, el acadio, bajo Sargón el Grande, marcó el inicio de la era imperial. Ciro el Grande de Persia innovó al justificar sus conquistas con la idea de gobernar para el beneficio de todos los pueblos. Este modelo de imperio benevolente influyó en futuros conquistadores, desde Alejandro Magno hasta los emperadores romanos, los califas musulmanes y, en tiempos modernos, líderes soviéticos y estadounidenses. Los imperios han desempeñado un papel fundamental en la unificación cultural.
Las élites imperiales a menudo creían genuinamente que estaban difundiendo una cultura superior. Roma, por ejemplo, extendió sus leyes, lengua y filosofía por todo su imperio, mientras que los árabes hicieron lo propio con el Islam y su cultura. A menudo, los pueblos conquistados adoptaban con el tiempo estos elementos culturales, aunque el proceso de asimilación pudiera ser largo y doloroso. A pesar de su brutalidad, los imperios también han dejado legados duraderos. La mayoría de las culturas actuales son herencias de imperios pasados. De hecho, rechazar las influencias imperiales implicaría eliminar gran parte de lo que somos hoy. La India, por ejemplo, es un país que adoptó muchas prácticas británicas durante su periodo colonial y las ha integrado profundamente en su identidad moderna. Hoy, el concepto de imperio parece evolucionar hacia una entidad global. La idea de que toda la humanidad merece los mismos derechos está ganando terreno, y problemas globales como el cambio climático hacen que las fronteras nacionales se vean como obstáculos. Este nuevo imperio global podría no estar gobernado por un solo estado o grupo étnico, sino por una élite multicultural unida por intereses y una cultura común. En el mercado medieval de Samarcanda, la unificación de la humanidad era evidente, con comerciantes y viajeros de diferentes partes del mundo. También ocurría alrededor de la Kaaba en la Meca, donde peregrinos de diversas culturas se encontraban en un solo espacio sagrado. A pesar de que hoy la religión se percibe como una fuente de conflicto, históricamente ha sido una de las grandes fuerzas unificadoras de la humanidad, junto al dinero y los imperios. Las religiones, al basarse en un orden sobrehumano, han ayudado a legitimar las estructuras sociales y políticas, proporcionando estabilidad a sociedades diversas. Sin embargo, para ser efectivamente unificadoras, las religiones deben ser universales y misioneras, como el Islam o el budismo, que surgieron en el primer milenio antes de Cristo y buscaron extender sus creencias a todos los seres humanos. Antes de estas, las religiones eran locales y exclusivas, centradas en deidades y espíritus específicos de un territorio. El politeísmo permitió la coexistencia de múltiples dioses, mostrando una gran tolerancia religiosa, a diferencia del monoteísmo, que introdujo la idea de un único Dios supremo. Religiones como el cristianismo y el islam adoptaron una postura más misionera y fanática, buscando convertir a todos los pueblos a sus creencias, a menudo a través de la violencia. El dualismo, otra evolución religiosa, introdujo la idea de dos fuerzas opuestas, el bien y el mal, luchando por el control del universo. Aunque esta visión fue superada en gran medida por el monoteísmo, dejó un legado de conceptos que persisten en las religiones actuales. Además de las religiones centradas en dioses, el primer milenio antes de Cristo vio el surgimiento de religiones basadas en leyes naturales, como el budismo, que argumenta que el sufrimiento surge del deseo y ofrece un camino hacia la liberación del sufrimiento a través del entendimiento y la meditación. En los últimos 300 años, las religiones teístas han perdido terreno frente a nuevas creencias centradas en leyes naturales, como el liberalismo, el comunismo y el nacionalismo, que aunque no se consideran religiones en el sentido tradicional, comparten características similares. Estas ideologías, especialmente el humanismo, han centrado su fe en la humanidad misma, ya sea a nivel individual, humanismo liberal, colectivo, humanismo socialista o evolutivo, humanismo evolutivo. Hoy en día, el futuro del humanismo está en entredicho, ya que los avances en biología y ciencias de la vida cuestionan conceptos tradicionales como el libre albedrío y el alma, sobre los que se construyen muchas de nuestras actuales estructuras políticas y sociales. El proceso de expansión y unificación global de la humanidad, impulsado por el comercio, los imperios y las religiones universales, nos ha llevado a la sociedad global actual. Sin embargo, esto no significa que el tipo de sociedad que tenemos fuera inevitable. Diferentes resultados podrían haber sido posibles dependiendo de las decisiones tomadas en puntos críticos de la historia. La historia no es determinista y se caracteriza por su naturaleza caótica. Por ejemplo, el ascenso del cristianismo en el Imperio Romano fue solo una de las muchas posibilidades. Constantino podría haber optado por otra religión, como el maniqueísmo o el mitraísmo, y la historia habría seguido un camino distinto.
Las predicciones precisas son imposibles en sistemas caóticos de nivel 2, como la política o los mercados, porque estos reaccionan a las previsiones que se hacen sobre ellos, haciendo que el resultado final sea siempre incierto. No hay pruebas de que la historia avance en beneficio de la humanidad, ya que no existe una escala objetiva para medir dicho beneficio. Además, muchas culturas pueden verse como parásitos mentales que se propagan independientemente del bienestar humano. Así como la evolución biológica no se centra en la felicidad de los organismos, la historia tampoco se enfoca en la mejora del bienestar humano. Hacia 1500, la historia eligió un camino que cambió radicalmente el destino de la humanidad, la revolución científica, que comenzó en Europa Occidental. La razón por la cual empezó allí y no en otro lugar, o en ese momento específico y no en otro, sigue siendo un misterio. La historia avanza entre posibilidades infinitas, muchas de las cuales nunca se realizan. En el año 1500, un campesino español que hubiera dormido 500 años habría despertado a un mundo bastante similar al que conocía. Pero un marinero de Colón trasladado a nuestra época moderna se sentiría como en otro planeta, incapaz de comprender los avances y tecnologías actuales. Los últimos 500 años han transformado nuestro mundo de maneras inimaginables, la población ha aumentado 14 veces, el valor de la producción mundial se ha multiplicado por 240 y el consumo de energía por 115. Con un barco de guerra moderno, podríamos destruir flotas enteras del pasado sin recibir daño alguno. Hasta el siglo XVI, los humanos dudaban de su capacidad para adquirir nuevos poderes médicos, militares o económicos. Pero la revolución científica cambió eso, instaurando un ciclo de retroalimentación entre ciencia, política y economía que aumentó nuestro poder de forma sin precedentes. La ciencia moderna se distingue de tradiciones previas por admitir su ignorancia, usar la observación y las matemáticas para obtener nuevos conocimientos y aplicar estos descubrimientos para desarrollar tecnologías. Antes de la era moderna, se asumía que la muerte y la pobreza eran inevitables. Hoy, sin embargo, la pobreza es considerada un problema técnico, susceptible de solución mediante intervenciones científicas, y cada vez más se ve la muerte como un problema técnico que la ciencia podría resolver en el futuro. Aunque aún hay muchos retos, el optimismo científico sugiere que la vida eterna, el proyecto principal de la revolución científica, es posible algún día. El progreso de la ciencia depende del apoyo financiero de gobiernos, empresas y fundaciones interesados en los beneficios políticos, económicos o religiosos de las investigaciones. Por lo tanto, la ciencia está profundamente influenciada por estos intereses y no puede avanzar sin una alianza con alguna ideología. En los próximos capítulos se analizará cómo el imperialismo y el capitalismo han sido las principales fuerzas impulsoras de la historia en los últimos 500 años, conectando la ciencia con el poder y el dinero para moldear nuestro mundo actual. La ciencia y el imperio fueron compañeros inseparables en la expansión europea. Para calcular la distancia entre la Tierra y el Sol, los astrónomos utilizaron los tránsitos de Venus y enviaron expediciones globales para observarlos, como la del capitán James Cook a Tahití en 1769. Cook no solo lideró una misión científica, sino también militar, ya que su viaje estuvo financiado por la Royal Navy, que buscaba explorar y reclamar territorios como Australia y Nueva Zelanda para Gran Bretaña. La ciencia no solo contribuyó a descubrimientos astronómicos y geográficos, sino que también permitió avances médicos cruciales, como el tratamiento del escorbuto con vitamina C, descubierto por James Land y aplicado por Cook. Este avance fortaleció el control británico de los mares, pues los marineros sobrevivían a largos viajes sin sucumbir a la enfermedad. Sin embargo, esta fusión de ciencia e imperio también trajo consecuencias devastadoras para las poblaciones nativas. Las expediciones europeas, como las de Cook, dieron pie a la conquista y colonización de vastos territorios en el Pacífico, causando la desaparición de culturas y pueblos enteros, como los aborígenes de Tasmania. Europa conquistó el mundo moderno gracias a dos fuerzas complementarias, la ciencia moderna y el capitalismo. Mientras que los imperios previos extendían su conocimiento del mundo con el fin de someterlo, los europeos buscaban activamente lo desconocido, impulsados por una combinación de curiosidad científica y ambición imperial. La ciencia moderna floreció en los imperios europeos, nutriéndose de la exploración y el dominio global.
Así, la era moderna se define por esta unión de ciencia e imperialismo. Los avances científicos permitieron a los europeos conquistar territorios lejanos, mientras que los imperios financiaban investigaciones que expandían el conocimiento humano. Este matrimonio de conveniencia entre la ciencia y el imperio moldeó el mundo como lo conocemos hoy. El dinero ha sido fundamental para la expansión de los imperios y la ciencia, pero su verdadero papel va más allá de ser un simple objetivo, se trata del crecimiento económico. Desde 1500, la economía ha crecido de forma impresionante, impulsada por la confianza en el futuro y el crédito. El ejemplo de una panadería financiada por crédito ilustra cómo los bancos crean dinero basándose en la confianza de que inversiones futuras producirán beneficios. Este sistema se desarrolló gracias a la creencia en el progreso y la idea de que los recursos futuros serán mayores que los actuales. Así, la ética del capitalismo dicta que los beneficios deben reinvertirse en la producción para generar más crecimiento. A lo largo de los siglos, esta filosofía ha guiado a la economía global, permitiendo una expansión sin precedentes, aunque no sin controversias. La relación entre el capitalismo y el imperialismo europeo fue fundamental, financiando exploraciones y guerras, y dando lugar a imperios como el británico y el holandés, que utilizaban compañías por acciones para conquistar territorios y comerciar. Sin embargo, este crecimiento ha tenido un coste humano y ético considerable. El capitalismo ha fomentado prácticas como el tráfico de esclavos y la explotación de recursos, a menudo justificadas por la búsqueda de beneficios. A pesar de las críticas, sus defensores argumentan que, aunque imperfecto, el capitalismo sigue siendo el mejor sistema para asegurar la prosperidad económica y que solo necesitamos más paciencia para que todos disfruten de sus beneficios. Pero surge la pregunta, ¿puede el crecimiento económico continuar indefinidamente en un mundo con recursos limitados? El crecimiento económico moderno depende de dos cosas, la fe en el futuro y la reinversión de los beneficios en la producción. Pero este crecimiento también requiere de energía y materiales que parecen finitos. Sin embargo, cada vez que la escasez ha amenazado, la ciencia ha encontrado formas de usar más eficientemente los recursos existentes o descubrir nuevos materiales y fuentes de energía. Así fue como la revolución industrial, que comenzó con la máquina de vapor en las minas de carbón de Gran Bretaña, abrió la puerta a nuevas formas de convertir energía y utilizar materiales desconocidos antes, como el aluminio y el plástico. La industrialización ha revolucionado la agricultura al introducir maquinaria y técnicas que han transformado plantas y animales en máquinas de producción. Esto ha aumentado la disponibilidad de alimentos, liberando a muchas personas para trabajar en fábricas y oficinas. Sin embargo, esta transformación ha ignorado las necesidades emocionales y sociales de los animales, tratándolos como simples herramientas. A medida que la producción aumentaba, surgió un nuevo dilema: ¿quién consumiría todos esos productos? Así nació el consumismo, una ética que promueve el consumo constante de bienes y servicios, convirtiendo el acto de comprar en una virtud y el motor de la economía. Esto ha creado una economía donde los ricos invierten y los demás compran, manteniendo así el ciclo de crecimiento perpetuo. La ética capitalista consumista es la primera en la historia que realmente cumple lo que promete: pide a los ricos que sean avaros y a las masas que se dejen llevar por sus deseos. Y parece que todos seguimos sus reglas. La revolución industrial permitió a los humanos liberarse de la dependencia del ecosistema natural, moldeando el mundo a su antojo y causando la extinción de muchas especies. A pesar de que los recursos disponibles parecen ilimitados, el impacto ecológico es evidente y puede poner en peligro la vida de Homo sapiens. La degradación ecológica no es una simple falta de recursos, sino un proceso de cambio que podría resultar en una competencia entre el poder humano y los desastres naturales provocados por los propios humanos. Aunque hemos ganado independencia de la naturaleza, ahora vivimos bajo la influencia de la industria y el gobierno. La revolución industrial reemplazó los ritmos agrícolas con horarios uniformes y precisos, impactando todas las esferas de la vida. Esto marcó una ruptura con el pasado, donde la familia y la comunidad eran los pilares fundamentales. Hoy, el Estado y el mercado han asumido muchas de las funciones que antes pertenecían a estas estructuras tradicionales.
El declive de la familia y la comunidad local dio paso a nuevas comunidades imaginadas, como la nación y la tribu de consumidores, que aunque no son reales en un sentido tangible, funcionan por nuestra imaginación colectiva. En la era moderna, el orden social se ha vuelto extremadamente fluido, donde el cambio constante es la única certeza. Sorprendentemente, esta época de cambios rápidos también es la más pacífica de la historia, con una notable reducción en la violencia tanto interna como internacional. Desde 1945, los estados prefieren retirarse de sus dominios de manera pacífica y la guerra entre naciones es menos común. Esto se debe a factores como el coste elevado de las guerras modernas, el beneficio reducido de la conquista y el creciente pacifismo de las élites globales. Hoy, vivimos entre el potencial de alcanzar el cielo y el riesgo de caer en el infierno, con el destino de la humanidad aún por decidirse. En los últimos 500 años, la humanidad ha experimentado revoluciones increíbles que han transformado la economía, la ciencia y el orden social. Sin embargo, surge la pregunta de si estos avances nos han hecho realmente más felices. A pesar de nuestros logros, la relación entre el poder humano y la felicidad es compleja y no siempre lineal. Los historiadores rara vez se detienen a evaluar si los grandes cambios históricos han aumentado la felicidad humana. Algunas posturas sugieren que más poder no implica más felicidad, ya que el abuso de ese poder y las crecientes expectativas pueden generar descontento. Incluso las mejoras materiales, como la medicina o la tecnología, no garantizan una mayor satisfacción a largo plazo. Lo que parece influir más en la felicidad son las relaciones personales y el sentimiento de pertenencia a una comunidad. La felicidad está ligada a nuestras expectativas subjetivas más que a las condiciones materiales. Mientras nuestros deseos se mantengan realistas, podemos sentirnos satisfechos, pero cuando aumentan, la felicidad se vuelve esquiva. Así, nuestras expectativas han crecido con la exposición a estándares más altos a través de los medios de comunicación y la globalización. Desde una perspectiva biológica, la felicidad se origina en reacciones químicas dentro del cerebro, como las que provocan la serotonina y la dopamina. Esto significa que, independientemente de los eventos externos, nuestro nivel de felicidad suele mantenerse constante. De ahí que ganar la lotería o experimentar una tragedia puedan tener efectos pasajeros, pero no alterarían fundamentalmente nuestro bienestar a largo plazo. Las filosofías como el budismo argumentan que la verdadera felicidad surge cuando dejamos de perseguir sensaciones placenteras y aceptamos la naturaleza cambiante de nuestras emociones. En lugar de buscar satisfacción externa o interna, el budismo sugiere que la felicidad se encuentra en la aceptación del presente y en la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. En última instancia, la felicidad no depende solo de nuestras circunstancias externas o internas, sino de cómo percibimos y aceptamos nuestra realidad. Por tanto, la historia de la humanidad podría ser menos relevante para entender la felicidad, que podría estar más ligada a una mejor comprensión de nosotros mismos y nuestras expectativas. La historia de Homo sapiens, guiada durante miles de millones de años por las leyes de la selección natural, está a punto de cambiar radicalmente. En este momento, estamos comenzando a romper esas leyes a través del diseño inteligente, utilizando la ingeniería biológica, la creación de cyborgs y el desarrollo de vida inorgánica. La ingeniería genética ya permite modificar organismos de maneras que la naturaleza nunca podría haber concebido. Con estas técnicas, podemos imaginar la resurrección de especies extinguidas como los mamuts o incluso los neandertales, e incluso mejorar o transformar a los humanos para superar nuestras limitaciones actuales, como las capacidades intelectuales o la esperanza de vida. La posibilidad de crear superhumanos no parece tan lejana, aunque plantea serios dilemas éticos y políticos. La creación de cyborgs, seres que combinan lo orgánico con lo inorgánico, también es una realidad emergente. Desde audífonos que restauran la audición hasta brazos biónicos controlados por el pensamiento, estamos integrando tecnología en nuestros cuerpos de formas cada vez más sofisticadas. En un futuro próximo, los cyborgs podrían incluso tener conexiones directas entre cerebros y ordenadores, lo que alteraría profundamente nuestras nociones de identidad, memoria y conciencia.
Finalmente, existe la posibilidad de crear seres completamente inorgánicos, como programas informáticos que podrían evolucionar de manera independiente, imitando procesos biológicos. Esto podría llevar a la creación de inteligencias artificiales que sean capaces de pensar y sentir, planteando la inquietante pregunta de si estos entes deberían considerarse vivos. Todo esto nos sitúa ante una nueva era, una singularidad en la que los conceptos de yo, humanidad o vida tal y como los conocemos podrían desaparecer. Nos enfrentamos a la posibilidad de que nuestros sucesores sean tan diferentes de nosotros como nosotros lo somos de los neandertales. Ante esta perspectiva, la pregunta ya no es solo en qué deseamos convertirnos, sino también qué queremos desear. Hace 70.000 años, Homo sapiens era solo un animal más en África, insignificante y centrado en sus propias necesidades. Desde entonces, se ha convertido en el dueño del planeta, capaz de dominar el entorno, producir alimentos en grandes cantidades, construir ciudades, formar imperios y crear complejas redes comerciales. Sin embargo, este aumento de poder no ha reducido necesariamente el sufrimiento ni mejorado el bienestar de los sapiens, y ha generado un inmenso sufrimiento para otros animales. Aunque en las últimas décadas hemos logrado avances significativos, como la reducción del hambre, la peste y la guerra, la situación de otras especies empeora a un ritmo alarmante. Y, a pesar de nuestros logros, seguimos siendo inseguros y descontentos con nuestros objetivos. Hemos evolucionado tecnológicamente desde las canoas hasta las lanzaderas espaciales, pero nadie sabe realmente hacia dónde vamos. Con más poder que nunca, carecemos de una idea clara de qué hacer con él y, peor aún, somos más irresponsables que nunca. Hoy, como dioses insatisfechos y con un poder sin precedentes, no tenemos a nadie a quien rendir cuentas. Nuestra búsqueda constante de comodidad y diversión no nos trae satisfacción. Y tal vez no haya nada más peligroso que estos dioses irresponsables que no saben lo que quieren. Espero que hayas disfrutado nuestro recorrido por De Animales a Dioses Sapiens, tanto como yo disfruté compartiéndolo contigo. Si te ha gustado este resumen, por favor considera darle un me gusta y suscríbete a Biblioteca Erudita. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. También te invito a compartir este video con tus amigos y en tus redes sociales para ayudar a más personas a descubrir los fascinantes temas que abordamos. ¿Hay algún libro que te gustaría ver en futuros videos? Cuéntanos en los comentarios cuáles son tus intereses y qué otros libros te gustaría explorar. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Hasta la próxima en Biblioteca Erudita. Adiós.